todos a este acto. Creo que hay mucha gente, lo cual nos hace mucha ilusión a todos, porque es un acto de aniversario de alguna manera y de celebración de 10 años de editorial, también, no solo la presentación del libro. ¿Cómo podemos estructurar esto? Yo creo que podemos hablar un poco entre nosotros de una manera informal y enseguida dar la palabra a la sala. Suele ser lo más interesante lo que pregunta la gente y lo que da pie en realidad a las cosas más curiosas, yo creo. Estos 10 años de Funambulista los celebramos ahora porque al mismo tiempo se cumplen 30 años de la publicación, ¿qué tal, José?, del libro del desasosiego. Entonces tengo el inmenso privilegio de tener a mi lado a Pilar Gómez Vedate, que estuvo muy cerca de Ángel Crespo, que fue la persona que en cierto sentido, y supongo que Luis lo va a corroborar, le dio el espaldarazo al libro del desasosiego en todas las lenguas, en todas, incluso en portugués. Aunque parezca una putada, una paradoja, no lo es. La organización de los fragmentos que hizo tu marido le dio un sentido a un amasijo de papelotes, cuadernos, fragmentos, que en realidad hasta uno se pregunta si había una intención detrás de conformar una obra. En todo caso, la obra existe, es poliforma, es cambiante, va a evolucionar porque siguen saliendo fragmentos. El baúl parece que no tiene fondo, debe ser un baúl extraordinario, tú lo has visto, ¿verdad? Sí. Y me gustaría que Pilar nos explicaras un poco cómo surgió la idea de armar ese libro y sacar, no del todo del anonimato, a Fernando Pessoa en España, porque tu amigo, mi amigo Enrique Badosa, le había publicado una antología en los años 60 en Plaza y Janés, en aquella colección de tapas duras, de coloritos, de clásicos universales, una edición bilingüe, una antología poética de Fernando Pessoa ya en los 60. Pero luego poca cosa más se publicó de él hasta que apareció Ángel con esa idea. ¿Cómo surgió eso? Bueno, para contestar a esta pregunta... Acercarse más el micrófono a la boca porque... ¿Así? Para contestar a esta pregunta tengo que empezar por el principio, que es desde muchos años antes. Es decir, el libro, la edición esta famosa del libro del desasosiego, que como ya acaban de decir y como sabemos, fue la primera que se publicó después de la portuguesa y con una ordenación que despertó el interés por Fernando Pessoa en todas partes y provocó el auténtico boom de Pessoa. Esto ocurrió en el año 84, esta edición. Ángel Crespo se había acercado a Pessoa a mediados de los años 50. Entonces creo que hay que empezar por el principio para entender por qué pudo hacer esta edición de Pessoa y por qué pudo después dedicarse a lo largo de 20 años, hasta prácticamente el día de su muerte, porque la última obra sobre Pessoa que escribió y que se publicó, que tituló Con Fernando Pessoa, llegó a tenerla 2 meses antes de su fallecimiento, en el año 95. Es decir, entre el libro El desasosiego y Con Fernando Pessoa, él publicó 5 libros sobre Pessoa, traducciones, interpretaciones, aparte de artículos en diversas revistas, en la prensa y comunicaciones en congresos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, esta dedicación tan extraordinaria a Pessoa creo que se cimenta por una atracción especial que tenía que ver con el carácter de Ángel y con sus aspiraciones, como ocurre siempre cuando un autor de prestigio se ocupa de otro que ya lo tiene y se dedica tan intensamente a él,
hay que saber que existen razones profundas, una implicación psicológica con el autor en el que trabaja. Antes de esto, digamos, la prehistoria de toda esta dedicación tan intensa fue, como acabo de decir, en los años 50, y es interesante saber cómo empezó, porque a mediados de los años 50, en Madrid, Ángel era estudiante de Derecho, terminaba de acabar la carrera de Derecho, y era un joven abogado que ya era conocido como joven poeta, y era un gran impulsor de cultura en diversas direcciones, revistas, crítica de arte, traducciones, acercamiento a la poesía de otros países, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de toda esa orientación, se iba muchas veces a la Cuesta de Moyano, y en la Cuesta de Moyano encontró un libro en una edición que no tenía prólogo, ni tenía explicaciones, ni anotación ninguna, una edición de un poeta que se llamaba Reis y que escribía odas, una anotación en portugués. Entonces él, que sabía portugués, porque lo había aprendido de un modo autodidacta, porque cuando llegó a Madrid, lo comentaba antes con Luis, era uno de los idiomas extranjeros, que era en los años 40, y solo llegaban a los kioscos madrileños la prensa portuguesa por afinidades políticas, ¿no? Además de prensa alemana en algunas ocasiones. Y entonces él había empezado a aprender portugués incitado por el deseo de leer aquella prensa. Entonces sabía portugués. Compró aquel libro de Ricardo Rey, Las Odas de Ricardo Rey, y como él relata en una de sus declaraciones, se quedó impresionado al descubrir un espíritu superior. Entonces empezó a investigar quién era este Reis, y se encontró con que uno de sus conocidos, que trabajaba en la embajada portuguesa, era primo de Fernando Pessoa, Eduardo Freitas da Costa, y le explicó que Reis, ¿cómo se llamaba el nombre? Ricardo Reis no era el verdadero poeta, sino que era un heterónimo de Fernando Pessoa, y le explicó la cuestión de los heterónimos, la existencia de Pessoa, etcétera, etcétera. Claro, esto no hizo más que entusiasmarle, incentivar su curiosidad, y se puso a buscar maneras de conseguir obra de Pessoa ortónimo. Al poco tiempo, Joaquín de Tramasáuas, me parece que fue al año y medio, que era el catedrático de literatura de la Universidad de Madrid, publicó un libro sobre Pessoa, con una bibliografía mínima, pero que ya daba algunos datos más sobre él. Y Ángel, que ya era amigo entonces de Eugenio de Andrade, el poeta portugués, al que había conocido en su primera visita a Madrid, Eugenio, le habló del asunto, y Eugenio fue quien le envió libros de Pessoa. Envió distintos libros de Pessoa que él se puso, en los que él entró directamente, y con el que se entusiasmó inmediatamente y lo empezó a traducir, fue con Alberto Caeiro. Entonces, Alberto Caeiro, él hizo la traducción sin pensarlo, ya sabía que era Pessoa, lo tradujo como Ángel no se recataba de hablar de sus entusiasmos y de sus fobias, enseguida lo hizo famoso entre los círculos literarios de Madrid, y uno de sus amigos editores, que era José Luis Cano, se ofreció a buscar la publicación de las odas del guardador de rebaños en Adonais, que era, como sabemos, pues la colección más importante de poesía de aquellos tiempos. Entonces apareció el librito en Adonais en el año 57, con un prólogo extenso de Ángel, al que luego me referiré, y las ideas que tiene este prólogo. Esto se difundió mucho, pero se difundió en círculos restringidos, evidentemente, en Madrid. Y en ese momento, este libro, junto con una antología de la nueva poesía portuguesa que también apareció en Adonais unos años después, en el año 61, hecha por Ángel, fueron los dos primeros libros que él me regaló a mí cuando nos conocimos. Es decir, yo conocí a Ángel en el año 61, cuando yo había venido a Madrid
queriendo conocer la poesía moderna. Y me encontré con Ángel Crespo, que estaba reclutando gente joven que pudiera trabajar en poesía portuguesa. Como yo era de Zamora, presupuso que yo sabía portugués. Yo no sabía portugués, no sabía una palabra de portugués, pero yo había estudiado filología moderna, entonces sabía francés, inglés, pero no sabía portugués, porque Zamora vivía totalmente de espaldas a Portugal, y solo se iba allí a comprar café, destraperlo, y a comprar toallas. Entonces esto... pues yo no sabía portugués, pero bueno, hizo conmigo con lo que hacía con los demás adeptos, que no sabían portugués tampoco, que era regalarnos un diccionario y una gramática portuguesa. Entonces entré inmediatamente en este círculo de la literatura portuguesa, pero al mismo tiempo que Ángel iba a salirse de este círculo. Y iba a salir de este círculo porque sucedieron dos cosas. Una de ellas fue que en Portugal, que él visitaba en busca de la obra y de los autores que le interesaban, empezó a ser perseguido por la policía política, porque resultaba que todos sus amigos eran antisalazaristas. Y la última vez que había estado allí, pues ya se había encontrado con que en el hotel le habían revuelto toda la maleta, bueno, ya se sintió amenazado y dejó de ir a Portugal. Y luego, por otra parte, en Madrid, en la Embajada del Brasil, donde tenía una gran influencia João Cabral de Melo se interesaron por hacer una revista de cultura brasileña que le pidieron a él que fuera el director de la revista, entre João Cabral de Melo y él. Entonces él, la dirección de su interés por la literatura de lengua portuguesa se iba a dirigir hacia el Brasil. Y por las circunstancias de su vida o de nuestra vida, porque después nos fuimos de España a los pocos años de esto, se iba a quedar lejos de la literatura portuguesa. Entonces, ¿cómo volvió a la literatura portuguesa? Volvió por Fernando Pessoa. Y de una manera muy significativa, porque estando nosotros muy lejos de la literatura española y de la cultura ibérica, estábamos en Puerto Rico y muy alejados del ambiente, recibió en el año 78 una llamada telefónica, que en aquellos tiempos era una cosa muy extraordinaria, a través del océano, una llamada telefónica de Oporto, de sus antiguos amigos de la literatura portuguesa, que eran gente muy conocida, ya eran pues poetas de una gran categoría y que tenían una importancia grande en el Portugal del momento, después ya de la revolución de los claveles. Recibió una llamada para invitarle al primer congreso internacional sobre Fernando Pessoa, que estaban organizando en Oporto. Claro, aceptó inmediatamente, entusiasmado. Él no venía a España todavía y se sintió rescatado para la península ibérica por Pessoa y por sus amigos portugueses, que no habían olvidado lo que él había hecho sobre Pessoa y sobre Portugal, y que inmediatamente le pidieron que hiciese una antología nueva de poesía sobre la poesía portuguesa en el momento, para lo cual encontró un editor inmediatamente en Júcar. Se puso a preparar esta antología de poesía portuguesa, de la que después salió El poeta es un fingidor, que le pidió la editorial Espasacalpe. Y bueno, ahí empieza la segunda etapa de la relación de Pessoa con Ángel, cuando llega el momento, y que es lo que me preguntabais, he hecho una larga introducción, pero que hace las cosas más comprensibles. Cuando llegó el momento de dedicarse del libro del desasosiego, de hacer el libro del desasosiego, esto fue, bueno, nosotros ya llevábamos, él y yo no asistí al Congreso de Oporto porque le pagaban todos los gastos, fue en una época dentro del curso escolar, pero ya a continuación le acompañé siempre en los viajes a Portugal. Y un tema candente era el baúl de Pessoa. Es decir, se estaban sacando, entonces era la época del pessoaísmo heroico, se estaban sacando los papeles que se estaban interpretando por primera vez. La idea del libro del desasosiego había sido ya trabajada por Jordi de Sena que había muerto lamentablemente en el año 78.
y estaban los eruditos del momento trabajando en el Arca de Pessoa, que eran Jacinto do Prado Cuello, era Teresa Sobral Cuña y un tercero en Discordia, ¿no? Sí, Aliete, María Aliete, Gallós. Y claro, todo el mundo hablaba de esto en Lisboa. Era una cosa impresionante, la gente interesada, emocionada, haciendo elucubraciones sobre lo que iba a salir de allí. Yo me acuerdo de cenas en casa de amigos en que salían cosas fascinantes, como por ejemplo una cena en casa de Teresa Sobral Cuña, donde estaban dos ocultistas famosos que empezaron a sacar el tema del ocultismo, y allí nos metimos todos en una inversión tremenda. Y bueno, todo el mundo estaba interesadísimo en eso. Entonces estaba la cosa así, él estaba interesado, estaba siguiendo todo con gran curiosidad, pero en el año 82, cuando se publicó la primera edición portuguesa del libro del desasosiego, Ángel y yo estábamos en Venecia. Estamos en Venecia trabajando en literatura italiana y él está invitado como profesor visitante en Ca' Foscari y estaba traduciendo Petrarca, estaba terminando la traducción del Cancionero. Yo estaba trabajando en Boccaccio, yo estaba terminando la traducción del Decamerón, de manera que estábamos en una dirección muy alejada de Pessoa y del desasosiego. Pero cuando volví, en un viaje que hicimos a Barcelona, a la editorial Seis Barral, que es donde a Ángel le publicaban en aquel momento más, y hablando con tu padre, ¿cómo se llama tu padre? La Cruz, Mario, con Mario Lacruz y con Pere Gil Ferrer, le dijeron: oye Ángel, que acaba de salir el libro del desasosiego en Portugal, nos lo tienes que traducir. Y dijo: oh, por favor, estoy con Petrarca, Petrarca es una cosa que me lleva muchísimo tiempo, lo tengo que terminar. Y luego querían que les tradujese las memorias de Casanova para Seis Barral. No voy a poder. Y entonces Pera dijo: ¿por qué no me lo traduces tú? Se dirigió a mí. Y yo dije: bueno, a lo mejor, pero bueno, menos mal que las cosas pasaron de otra manera, porque yo no hubiese podido hacer semejante cosa. Entonces, después de eso, que quedó así la cosa en tablas, él hizo un viaje a Portugal, que se quedó, José Bento le prestó él estaba viviendo en Sintra y le prestó su apartamento de Lisboa. Y estando en ese apartamento, encontró el libro del desasosiego. Entonces lo empezó a leer, y esto hay notas en su diario que dice: es la mejor prosa de Pessoa, me están dando muchas ganas de escribir sobre él. Y bueno, total, que decidió dejar a Casanova y dedicarse a Pessoa.